Como vimos en el video anterior, una escala es un conjunto de sonidos ordenados donde cada sonido nuevo que aparece es más grave o agudo que el anterior a medida que asciende o desciende la escala. Para continuar con esta lección, utilizaremos la escala cromática, la cual representa la sucesión ascendente y descendente de los 12 semitonos contenidos en una octava. Siguiendo el ejemplo del video anterior, imaginando que cada tecla es una casa y que para llegar de una casa a otra debemos recorrer un camino, el cual llamaremos tono o semitono según la distancia que tengamos que recorrer, nos desplazaremos de la siguiente forma. Teniendo en esta ocasión 4 casas, utilizaremos el ejemplo del video anterior, recordando que siempre que nos desplazamos de un lugar a otro lugar tendremos un punto de partida, en este caso La. Al movernos de La a Si, recorremos un tono. Esto se debe a que de La a La sostenido recorremos la mitad del camino y de La sostenido a Si recorremos la otra mitad. A la suma de estas dos mitades o semitonos se le conoce como tono. Ahora bien, al momento de movernos de Si a Do, recorremos medio tono. Esto se debe a que según la escala cromática, teniendo muy en cuenta las 12 teclas o 12 semitonos, siempre que nos desplacemos de un punto a otro punto sin ninguna parada de por medio, estaremos recorriendo medio tono. Las escalas mayores y menores tienen una fórmula a seguir, y ahora que conoces la razón de ser de los tonos y semitonos, esta fórmula te ayudará a realizar la escala menor de cualquier tonalidad. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. De igual manera, en esta lección te dejaré este recurso en la descripción para que puedas practicar. Si te ha gustado el video, déjame un like y suscríbete al canal.